Muy buenos días, niños y niñas. Empezamos esta clase el día de hoy con la batalla de Ayacucho. Es un tema muy importante, ya que sería la batalla considerada como la batalla independentista final de nuestro tiempo. La independencia de España se logra armadamente con esta última batalla. Cabe recordar que incluso en las Pampas de la Quinoa, ¿no? Se conmemora muchas veces esta ceremonia y el obelisco que está puesto en estas pampas nos hace recordar el fin de la opresión. Si bien nosotros celebramos la independencia un 28 de julio, justamente por la proclama en Lima, diríamos que en papel estaría ahí. Sin embargo, la independencia se culmina con esta batalla, la batalla de Ayacucho. Ten en cuenta, por favor, eh, que conocer los aspectos fundamentales de esta batalla que acaba con fin del Imperio Español es el principal objetivo que tiene justamente este tema. Si hablamos de los antecedentes, ¿qué es lo que pasaba en ese entonces en el Perú? Hay que hablar que había una inminente ruina de parte de España. España tenía problemas en Europa. Estaba teniendo problemas con los franceses y estaba muy débil. Sus territorios en América estaban también muy minorizados. La gente que lo apoyaba era menos que la gente que estaba en contra. Para el año 1824 España solo tenía un territorio, había perdido México y otras colonias y solo le quedaba lo que era el virreinato del Perú. Mientras tanto, Bolívar lograba la independencia de los países del norte, Colombia, Venezuela y Ecuador. Partiendo de esa idea, empezó el camino a la batalla. Se hizo un congreso en Nueva Granada, lo que es actualmente Colombia. A Bolívar eh, se le desautorizó que vaya a Perú, que tomara el mando de las tropas libertadoras en ese entonces, y fue quien, nada más que su mano derecha, Sucre, quien decide ir a Lima, ¿no? A poder tomar la independencia del Perú. Sucre con sus tropas contaba solamente con hombres que venían de Colombia. Y a esto se le agregaron los soldados de entonces General San Martín. Quiere decir que estamos hablando de que a todos los colombianos se unieron chilenos y argentinos. Prácticamente estos soldados que venían de las provincias del Río de la Plata, de Argentina, se unieron y tendríamos que el ejército libertador al final fueron hechos más que nada por extranjeros, colombianos, chilenos y argentinos. En total tenían unos 6.000 hombres que estaban listos para la batalla. ¿Qué pasaba en ese entonces? En las tropas realistas, que eran las tropas españolas, ya habían perdido, ¿te acuerdas? La batalla de Junín el 6 de agosto. Sin embargo, ellos todavía tenían una gran cantidad de armas, soldados y recursos, ya que el rey de España mandó todas sus cartas. Todo mandó al Perú. El rey de España dijo, no, esta batalla no la pierdo. Si pierdo, pierdo el Perú y me quedo sin colonias. Así que tenía que tener una buena estrategia. Habían también, recuerda, criollos, habían españoles, gente de dinero, que no quería perder su cargo. Por lo tanto, no estaban tan de acuerdo con otorgarle así de simple el país a Bolívar y compañía. Uniendo rápidamente y logrando incluso una superioridad, tenían justamente un mayor ejército que el ejército de Sucre. Quienes estaban manejando el ejército de los españoles, el ejército realista, real, en honor al rey de España, el señor José de la Serna. La Serna, junto con su ejército, se encontraba ocupando ya parte de lo que era el río Purímac. Eran aproximadamente 9.000 hombres y 14 piezas de artillería. Estamos hablando que en el poblado de Hacha, esta cantidad de soldados prácticamente superaba en un 50% más a la de a los del ejército de Sucre, a los de la Independencia. Todos los escuadrones que él tenía, el general La Serna, quien también era el virrey, ¿no? ¿Te acuerdas? Fueron ordenados desde Paruro hasta Cusco. Una cantidad de territorio tenía vigilado él. La batalla sí o sí iba a ser en la parte sierra de nuestro país.
Si hablamos de un poco de los generales, su perfil, el general Sucre es un militar de tradición, de una familia militar, que a los 15 años comenzó su carrera en esto de las armas. Y por primera vez, él trabajó como alfer e incluso como ingeniero de campaña de el general Miranda. Así fue aumentando su cargo hasta llegar a tener la posición de general de la brigada y ganándose también el respeto y la estima del entonces Simón Bolívar. Era prácticamente su mano derecha. Mientras que el virrey La Serna, si hablamos de él es español, nace en el año 1770 y su vida militar fue muy activa, eso sí. Estuvo parte de las batallas contra Francia y también tuvo éxito porque como parte del trabajo del virrey en América y como comandante del jefe del ejército, logró muchas campañas victoriosas. Entre ellos Salta, campañas en Argentina y lamentablemente culminó su carrera con la derrota de la batalla de Ayacucho en 1824. Si hablamos de un cuadro comparativo, acá está lo que me gusta, ¿cuántas tropas tenía uno, cuántas tropas tenía otro? El virrey La Serna tenía aproximadamente, con todo contado, todas las tropas, según los historiadores, 9.320 hombres, mientras que nuestro amigo Sucre solo tenía 5.800. Los países que conformaban netamente el ejército de José de la Serna eran soldados españoles que tenían experiencia incluso de haber luchado en Francia, contra Francia, mejor dicho. Mientras que de Sucre solamente tenían experiencia en batallas, pero sí en gran cantidad de batallas, pero acá en América, ¿no? En Perú tenían peruanos, tenían colombianos, tenían chilenos, tenían también argentinos. Cabe recalcar que, profesor, si los otros tenían más experiencia porque eran también formados, recuerda que San Martín y Bolívar tenían formación española y francesa. Entonces, tú dirás, no, profesor, ellos eran más y además tenían experiencia. No necesariamente, porque recuerda que la gente de Sucre, la gente del Ejército Libertador, ya tenía la experiencia de haber batallado en el Perú y el clima y ya tenían más o menos conocido el territorio. Si hablamos de la capacidad que tenían el ejército imperial, el ejército real tenía 14 piezas de artillería y entre ellas eh, una gran delantera, ¿no? Una gran línea de defensa. Mientras que los hombres de Sucre solo tenían una sola pieza de artillería. Este es el mapa donde podemos encontrar dónde se realiza la batalla. Bien, esta es la región provincia de Ayacucho. Y aquí, en esta región, justamente, ¿no? Es donde se realiza la famosa batalla de Ayacucho. Todo listo. Hemos hablado de los dos generales y de las tropas que tenía. Ahora vámonos a la acción. El 24 de octubre de 1824, el general La Serna va a explotar toda su superioridad. Va a mandar a todos sus soldados en contra de los independientes, en contra de Sucre, porque dijo, bueno, yo estoy para ganar, tengo más artillería, tengo más soldados. Él, sabiendo que tenía más hombres y más armas también, utilizó eso como ventaja y comenzó y dijo, voy a centrar en una sola batalla todo. No vamos a hacer diferentes batallas, campañas, no. En una sola se acaba la guerra. Sin embargo, Sucre tendría un plan incluso más avanzado que él. Dado que el terreno y los realistas eran más, no queda ninguna duda que la gente que buscaba la independencia junto con Sucre iba a defenderse como sea, porque eran menos. Además, incluso lo bueno es que ellos conocían todo el territorio de la batalla. Los realistas, ¿cómo batallaron? Eran 9.310 hombres y 14 piezas de artillería, de la siguiente forma. La primera división estaba a cargo del mariscal Campo Juan Antonio Monet. La división de vanguardia a cargo del teniente general Jerónimo Valdés. La segunda división estaba a mando del mariscal de campo Alejandro González. El comandante general de artillería era el brigadier Fernando Cacho. Y el comandante general de ingenieros, nada más que Miguel Otero. La caballería
era llevada por el brigadier Valentín Ferraz, mientras que los patriotas tenían menos, tenían una división que era la división peruana, al mando del comandante mariscal José de la Mar, quien iba a ser luego presidente del Perú, la primera división de 1.800 hombres al mando del general Jacinto Lara, la división de caballería de 400 hombres al mando del general Guillermo Miller y la segunda división que tenía 2.300 hombres comandado por el general José María Córdoba. En total, 5.780 soldados y una pieza de artillería. El día 9 de diciembre de ese año amaneció un hermosísimo día, un sol radiante y el aire era muy fresco. Además, incluía el ánimo de que las tropas que estaban irradiantes, llenas del sol, de los rayos que pasaban por encima de las montañas, hacía un efecto de fuerza vivificadora en ellos. Así, los soldados, uno a uno, se restregaban las manos, hacían conocer el placer que causaba, el vigor que recibían justamente en esta batalla. La batalla empezó y finalizaría a eso de las 2 de la tarde, el 9 de diciembre, con el virrey La Serna capturado. Además, un gran número de soldados y oficiales también. Mientras tanto, el ejército colombiano, que tenía parte del ejército del independiente, ¿no? de Sucre, se fue al Cusco, cogió una guarnición a cargo del general Ordóñez y comenzó a batallar con lo poco que quedaba del ejército imperial. La Serna, al perder, regresa a España, donde se retira en Cádiz y fallece más o menos unos 8 años después. La conclusión que sacamos es conocer la historia del Perú, ¿no? Todo lo que se vivió en Sudamérica, saber, como se dice, ¿no? Saber qué es lo que basó toda la batalla de independencia, por qué se dio, justamente lo que queríamos saber. Aquí acaba la batalla de Ayacucho, muchachos. Compartiremos esto mejor en la parte práctica para entenderlo. No te olvides, por favor, de ingresar al Zoom. ¿Ya? Hoy nos toca historia. Cuídate, nos vemos en un par de horas. Chao.